estaba contando la dinámica, que va a ser una pequeña entrevista, algunas preguntitas sobre esta obra que vos trabajaste, que profundizaste, que es este atlas, ¿no?, histórico, y después darle la posibilidad a los compañeros, a las compañeras, si te quieren hacer alguna pregunta, ¿sí?, vía chat o vía que abren el micrófono, no hay problema. ¿Sí? Perfecto, como vos quieras. ¿Vos escuchás bien? Sí, escucho perfecto. ¿Ustedes me escuchan bien? Sí, correcto. Sí. Perfecto. Bien. Bueno, esperamos 2 minutitos más porque están ingresando, ¿sabés? Sí, perfecto. Así que bueno, estaba dando la bienvenida, que hay muchos compañeros y compañeras de Zona Sur, ¿no?, que son estudiantes de la Universidad de Lanús. Bienvenidos. Nosotros somos de la zona oeste, así que nos unimos en No un puedo abrazo. creer haber reunido en la virtualidad mis dos zonas, mis dos lugares de corazón y de historia. Ah, ¿sos de acá, Mara, vos? Yo soy oriunda de Castelar, sí, soy de Castelar y viví, estudié en Luján, estudié en la Universidad de Luján, viví en Castelar y en Morón y en Moreno. Toda mi primera parte y mi experiencia como docente en escuela media, que arranqué con mi profesión por ahí, trabajé 10 años en el oeste, así que... así bueno, que sos vecina, y justamente por esta obra que hoy les voy a contar, por el Atlas Histórico de América Latina y el Caribe, llegué y me sumé a trabajar a la Universidad Nacional de Lanús. Y ahí, bueno, el sur tiene su encanto, tiene su encanto. El oeste se extraña igual, pero el sur la verdad es que tiene su encanto. Y tiene una historia. Esa universidad es hermosa, está muy bien armada sobre antiguos galpones del ferrocarril, ¿me equivoco? Exactamente, no te equivocás. Eran los talleres del antiguo ferrocarril y de hecho, por ejemplo, el edificio central de la universidad, todavía están las cosas donde pasaba el ferrocarril y se donde se mantienen arreglaban además, las máquinas ahí. Exactamente, los talleres, porque además son patrimonio histórico. Entonces hay toda una línea dentro de la universidad de preservar el patrimonio. Y bueno, es un lugar muy, como decimos siempre nosotros, la universidad más linda. Sí, es muy linda. Muy linda. No sé y si tiene un galpón, no sé cómo decirlo, Arturo Jaureche. Exactamente, uno de los pabellones es Arturo Pabellón. Jaureche, Sí. El otro Manuel Ugarte, bueno, José Hernández, Juana Zurduy, de alguna manera con los nombres elegidos, justamente tiene que ver mucho con la historia de este atlas. Ya parece que me voy metiendo en la charla, pero bueno, con los nombres va mostrando un poco la identidad y la búsqueda de esta universidad, que es una universidad nueva, que nació en el año 97. Con su rectora fundadora, que todavía es nuestra actual rectora, y este año promovimos la reelección de ella, que es la doctora Ana Jaramillo, que fue por su parte quien dirigió la obra de la cual hoy vamos a hablar. Es la directora del Atlas Histórico de América Latina y el Caribe. Bien, es una universidad muy linda, sí. Bueno. Es digna de visitar, les digo a los compañeros, perdón, Tulo, pero les digo a los compañeros que es digna de ir a hacerle una visita, una recorrida. Es hermosa, realmente. Gracias. Buenísimo. Sí, ya vamos a ir, ya toda la gente del oeste, vamos a sacar un micro y nos vamos a ir a conocer la Universidad de Lanús. Bueno, Mara, ahí ingresaron algunos compañeros más. Yo quería volver a presentarte, agradecerte por esta pequeña charlita que nos da la posibilidad de ejercer, de militar, porque esta causa creo que hace muchos años que nos convoca y esta obra. Ahí le pido a los compas que cierren el micrófono, así se escucha un poquito mejor, así todos puedan escuchar bien la charla. La estamos grabando, así que cualquier cosita después si
Si quieren la compartimos. Bueno, Mara, vos sos licenciada en Historia, ahí algo comentaste, no sabía que eras de la Universidad de Luján. Sos integrante del Centro de Estudios de Integración Latinoamericano Manuel Ugarte, ¿sí? Y docente de la Universidad de Lanús. Bien. Mara, yo te quería para arrancar, porque vamos a charlar un poquito de esta obra que vos recién nombraste, del Atlas, que nos cuentes más o menos cómo arrancó la idea, cómo fue el estudio para poder presentar esta obra, que creo que es novedosa y que es pertinente para los tiempos que nos tocan vivir, y que es caminar hacia el futuro, ¿no? Hacia el futuro de la integración latinoamericana que todos anhelamos, ¿no? Bueno, Matías, gracias por la presentación. Si les parece, como habíamos charlado, yo arranco, pero la idea es que sea una charla, que puedan preguntar, etcétera. Así que intentaré como primero contarles un poco la historia de esta obra, que tiene una historia en sí, y que sea una excusa para poder compartir algunas reflexiones en torno a algunos temas centrales para nuestra actualidad. Estamos en un momento que no necesito ahondar en la descripción de la incertidumbre que atravesamos y la crisis multidimensional que estamos viviendo, que va mucho más allá de la pandemia, que tal vez la pandemia la ha dejado en evidencia, ¿no? Pero para pensar la multiplicidad de problemas que tenemos en nuestro presente, me parece que en esta obra colectiva, que es la primera característica que tiene, este Atlas, como yo les decía, histórico de América Latina y el Caribe, que es una obra colectiva porque se construyó entre muchos y muchas, pero porque también creemos que la historia, ¿no? Como se construye en forma colectiva, la historiografía también debería, o por lo menos pretendemos que tenga una perspectiva de pensar el pasado en forma conjunta, en forma comunitaria, ¿no? Como para poder arrancar, yo había pensado justamente contarles un poquito sobre el perfil de la Universidad Nacional de Lanús, porque este fue un proyecto institucional que la rectora comenzó por el año 2013. Era una idea que ya tenía hacía mucho tiempo. Ana Jaramillo, para quienes no la conocen, es una compañera de una vasta trayectoria militante. Se tuvo que exiliar y vivió muchos años en México, donde se formó con un gran pensador nacional como Rodolfo Puigros, y ya desde aquella época, desde México, pensando a América Latina, desde otras latitudes, ¿no? Desde nuestra realidad como bonaerenses, a veces cuesta pensar lo latinoamericano y lo regional, y ella desde esa época ya tenía la inquietud y la necesidad de justamente proponerse lo que años después, ya siendo rectora de la universidad, comenzó, que era construir una obra que pudiera dar cuenta de la rica y compleja historia de la región, pero superando el relato basado en los estados-nación. Esto es un poco lo que quería que empecemos como a conversar. Primero les cuento, la universidad, como recién decía, es una universidad nueva, creada en el año 97, y tiene una particularidad que es importante para entender un poco todas sus producciones. Es una universidad que no tiene facultades, que se organiza por departamentos. ¿Qué significa esto? Que cada departamento trabaja un campo problemático, ¿sí? En nuestro estatuto dice que nuestra currícula, o sea, aquello que estudiamos, y enseñamos, son los problemas de la comunidad. Por lo tanto, a partir de la definición de los campos problemáticos, se piensan las carreras y se piensan los proyectos. Por darles un ejemplo, no tenemos, que es el más claro de todos, no hay derecho. Como carrera, tenemos como carrera de grado justicia y derechos humanos. ¿Por qué? Porque el diagnóstico es, hay un problema con la justicia, necesitamos profesionales que piensen el sistema judicial, pero desde las múltiples perspectivas. Entonces, justicia y derechos humanos se abordan
diferentes disciplinas vinculadas a la antropología, al derecho, a la seguridad, etcétera, etcétera. Y así se va organizando. Somos una universidad que a veces nos dicen, pero tienen carreras raras. Y justamente es toda una lucha hacia dentro del sistema universitario de poder que nos reconozcan los títulos, de los perfiles de las carreras, etcétera. Hay otras carreras, sí, ya súper instaladas, como por ejemplo enfermería. Tampoco tenemos medicina, sino enfermería, porque entendemos que es la demanda del territorio donde nos encontramos, ¿no? En este contexto, el Atlas histórico nació de la mano del Centro de Estudios Manuel Ugarte, que como vos bien mencionabas, Matías, es un centro que estudia la integración regional, hacia el año 2013-2014, justamente para dar respuesta a una problemática actual. Y ahí es donde me gustaría como avanzar en esta descripción. ¿Por qué pensar la historia latinoamericana como un problema? ¿O por qué pensar la integración regional como un problema? Que es lo que hace la universidad para definir, avanzar en la construcción de esta obra, y por ejemplo de un centro de estudios que trabaja en esta línea, porque el Atlas fue como el inicio de una serie de producciones que venimos realizando en este sentido. Y allí partimos de la base, que creo que la mayoría vamos a coincidir, si no lo podemos debatir obviamente, que todavía hoy en nuestro sistema educativo formal, en la escuela, pero también en el conjunto de los espacios de producción simbólica cultural, todavía hoy tenemos una matriz eurocéntrica construida a raíz de lo que fue aquellos pilares de la segunda mitad del siglo XIX. Lo que nosotros observamos es que la historiografía argentina, o sea, el campo que produce conocimiento sobre el pasado, es un campo de disputa, como todo espacio de construcción de saber y de conocimiento. Y que en el caso argentino se encuentra muy fuertemente hegemonizado por aquella corriente que construyó un relato de nuestra historia nacional absolutamente divorciado del resto de las historias de los pueblos de la región. Entonces, tenemos una historia argentina, ¿sí?, estadocéntrica, como Uruguay tiene la suya, como Bolivia tiene la suya. Y estas construcciones de las historias de la segunda mitad del siglo XIX, aquí lo tuvimos a Bartolomé Mitre, pero en cada uno de los países de la región existió un Mitre que construyó una historia liberal que justificó y fundamentó los límites de esa patria chica, al decir de Arturo Jauretche. Estas historias todavía, los fundamentos epistemológicos, o sea, los fundamentos centrales, más allá de que se ha avanzado muchísimo y que en el campo académico ha habido desarrollos de la antropología cultural, de la sociología, en diálogo con la historia, hay mucha producción nueva. Más allá de eso, consideramos que hay algunos pilares que todavía se encuentran sin ser cuestionados. Y uno de ellos es justamente la perspectiva desde la cual se piensa el pasado. Y lo que vemos es que en la mayoría de los libros de historia, especialmente aquellos destinados a las escuelas, pero también al público en general, hay una historia divorciada del resto. Y esto genera que, por ejemplo, una etapa central como la historia de la emancipación sea muy difícil de explicar, porque partimos de la hipótesis y de la base de lo que planteaba Manuel Ugarte, un gran pensador latinoamericano, que allá por 1911 ya publicaba y escribía que América Latina era una nación desmembrada. ¿Qué significa esto? Que en realidad, desde el momento de la conformación de la emancipación, éramos una unidad cultural, política, con características lingüísticas, etcétera, diversa, pero en esa diversidad éramos una unidad. Y que el proceso del siglo XIX, el proceso de conflictos internos con el accionar de los imperialismos, tanto norteamericanos en la zona de América Central y el Caribe, y de Inglaterra en América del Sur, generaron un proceso de desmembramiento. Es lo que después Abelardo Ramos, un historiador revisionista argentino, va a llamar la balcanización. Entonces, Abelardo Ramos decía, fuimos argentinos porque no pudimos ser latinoamericanos, ¿no? Porque hemos fracasado como latinoamericanos. Entonces, la propuesta de esta obra es recorrer, es un manual de historia,
donde recorremos, en un primer momento, íbamos a recorrer 200 años de historia, porque la obra estaba pensada para publicarse en el 2016, en el Bicentenario de la Independencia, cosa que ocurrió, la presentamos en diciembre del 2016, yo creo que fue el 23, no llegábamos, fue una locura, porque imagínense que son 3 tomos de más de 1500 páginas. Por acá atrás lo tengo en su versión física, que pesa 8 kilos, ahora les voy a compartir por pantalla la versión digital, que es un poco más práctica, donde participaron más de 30 personas. Yo en ese momento me acerqué a la universidad y quedé a cargo de la coordinación del equipo. Fue una experiencia súper interesante, porque empezó siendo un espacio donde un grupo de politólogos y politólogas muy jóvenes, más jóvenes que yo, digo esto, recién recibidos, habían empezado a trabajar con la rectora, y la rectora quería que el Atlas sea también una experiencia de formación, para reconocer cómo en sus mismas carreras habían recibido una formación eurocéntrica, y para preguntarse qué conocían de la historia de la patria en cuanto a la patria grande, como la llamaba Manuel Ugarte, ¿no? ¿Qué conocían de la historia de México? ¿Qué conocían de Brasil? ¿Qué conocían de Perú? Entonces hicimos una primera parte de búsqueda de fuentes y de lecturas vinculadas a la formación propia y a la reflexión de poder desaprender aquellas categorías que habíamos adquirido en una academia que sigue siendo liberal y que sigue teniendo estos conceptos eurocéntricos, donde para definir al peronismo, si no se habla de populismo, parece que es una herejía absoluta, ¿no? Entonces, frente a eso hicimos toda una primera etapa, un año y medio de trabajo con este grupo, y después sumamos a especialistas por etapas, a un equipo de historiadores, la gran mayoría formados con Norberto Galazo, como es mi caso, que yo me he formado con él dentro del revisionismo, y armamos un equipo ampliado, junto con los politólogos y las politólogas, sumamos al equipo de historia, más un geógrafo, más una antropóloga, más un economista, y empezamos a armar el comité de expertos, que nos comenzó a sostener y a hacer lecturas críticas, y con una mirada puesta en que sea una producción didáctica y que pueda llegar a públicos diversos. Y en esto sí hay una cuestión un poco personal de haber estado muchos años en el aula, como les decía, en las escuelas del oeste, y de plantear esto lo tiene que poder leer un joven de un secundario, un militante que está arrancando sus primeros pasos en política, y una persona con trayectoria, y tiene que resultarle valioso y entendible. Con rigurosidad, pero sin academicismo. No van a encontrar una cita textual más allá de las fuentes. Hubo muchas opciones muy jugadas por parte también de la directora de la obra, que era la rectora, nada más ni nada menos, de plantear que sea una obra muy fundamentada, pero que le escapara a todos los academicismos propios de la producción de papers. Si hay aquí académicos o gente vinculada a las universidades sabrá de lo que hablo, donde terminamos escribiendo unas cosas hermosas y nos leemos entre 4 o 5, ¿no? Matías, no sé si se podrá compartir pantalla, si me habilitas, así les muestro a los compañeros. Sí. ¿Sabés que pensaba justo lo que decías? Sí. Ahí me parece que ya estás. Yo doy clases en secundario, en el nivel secundario, y doy ciencias sociales en primer año, ¿sí? Con chiquitos que recién ingresan a la secundaria, ¿no? 12 años, 11 años. Y me cuesta muchas veces enseñarles geografía desde una perspectiva nuestra, ¿no? Latinoamericana. Tengo que empezar a buscar mapas, imprimirlos, porque no existe todavía esta enseñanza eurocéntrica, como vos decías, ¿no? Nos cuesta bastante. Bueno, vos sabés que uno de los capítulos del Atlas, ahora les muestro un poco la estructura. La obra tiene una estructura, en principio la propuesta había sido trabajar por problemas, pero ahí se impuso la mirada de historiadora más estructurada, donde planteó periodización, porque iba a ser muy complejo después para el abordaje, si no se presentaba de manera ordenada en el tiempo.
Pero nos pasó que para resolver una cantidad de temas que nos habían quedado afuera, hicimos un apartado de abordajes imprescindibles. Entonces trabajamos, por ejemplo, la historia de los nombres de América Latina, la historia de las representaciones cartográficas. Entonces hay una historia de los mapas, donde se van mostrando cómo a lo largo del tiempo se representó el espacio, y la importancia de reconocer a la representación cartográfica como un espacio de poder. Entonces, el espacio y poder, los mapas de América Latina, ¿no? Y cómo la proyección Mercator, con la cual Jauretche daba sus conferencias de manera habitual, y les pedía al público que imaginaran el planiferio, con esa proyección que es la más conocida, y qué lugar tenía América y tenía Argentina dentro de esa representación, ¿no? Pero es central lo que planteás. Cómo estas cosas que pensadores como por ejemplo Arturo Jauretche, tiempo antes Manuel Ugarte, las habían analizado como parte de una estructura de colonialismo cultural o de coloniaje mental, como decía Fermín Chávez, otro gran pensador nacional, cómo todo eso todavía hoy se encuentra vigente, ¿no? Sí, y hasta a veces no nos damos cuenta, ¿no? De ese aporte a la colonización que seguimos haciendo, ¿no? De alguna manera inconsciente. Fuimos educados de esa manera también, ¿no? Aquí les presento la portada del Atlas, donde además tiene una búsqueda desde lo estético, digamos, de ponerle mucho ojo a cómo se transmite desde la imagen, ¿no? Además de la palabra, el mensaje que se quiere dar. Y aquí toda la cuestión, esta es una imagen del Google Earth, o sea, también hubo todo un debate. Cada imagen podría estar hablando, cosa que no lo voy a hacer, quédense tranquilos, pero con cada imagen hubo un debate, porque la presencia de una herramienta de tecnología de información, como es, el Google Earth, ¿no? Intervenida en diferentes momentos de la obra. Bueno, pero acá aparecen dos frases que resultan vitales y que encuadran en términos teóricos a la obra. Una es de Leopoldo Sea, que justamente había sido profesor de Ana Jaramillo en México. Leopoldo Sea es un gran latinoamericanista mexicano, que ya en el año 86 planteaba justamente lo que dice aquí. Solo leo la primera parte. Dice: la heterogeneidad de la cultura latinoamericana y el Caribe rebasa las divisiones geopolíticas de nuestros países. Existen áreas fronterizas que delimitan territorial, pero no culturalmente, nuestro espacio. De ahí que junto al análisis de la reflexión culturológica se imponga como una de las tareas a largo plazo de elaboración de un atlas etnocultural de América Latina y el Caribe, ¿no? Con Ana nos reíamos porque esta frase la encontró cuando estábamos terminando la obra. Encontró la cita marcada, se ve que de un libro viejo que ella había traído, ¿no? Entonces quedó como un símbolo de esa búsqueda o esa tarea, de alguna manera, que ella sentía que había sido encomendada por sus propios maestros, estando allá en el país hermano, ¿no? Y la otra frase es muy conocida, tal vez la conozcan, que es la frase de Martí, que acá no se ve el autor, pero es de José Martí: la historia de América de los incas acá ha de enseñarse al dedillo, aunque no se enseñe la de los arcontes de Grecia, ¿no? Nuestras Grecias es preferible a las Grecias que no es nuestra. La frase sigue, pero un poco lo que está mostrando es esta pervivencia de una currícula que todavía hoy se encuentra con recortes y con perspectivas vinculadas a la historia vista desde lo universal, no lo universal visto desde aquí, porque lo que plantea el pensamiento latinoamericano no es descartar lo universal, sino mirar lo universal, pero desde una mirada situada. Por eso es que el Atlas tiene una perspectiva, o busca por lo menos en una perspectiva situada desde América Latina, ¿no? Bueno, acá simplemente les muestro algunos, las tres tapas, digamos, de los tres tomos, ¿sí? Y el desarrollo que ustedes van a encontrar de este estilo. O sea, la idea fue poder hacer un relato central basado en la historia política. Finalmente arrancamos por los orígenes, porque se generó todo un debate vinculado a cómo empezar una obra latinoamericanista
ahora vuelvo a las imágenes, pero les voy comentando. ¿Cómo empezar una obra en una perspectiva latinoamericanista desde la conquista del territorio americano? Como que había una contradicción en sí misma. Ahora, si arrancábamos desde 1800, o sea, desde la independencia, ¿cuál era la fecha? ¿Íbamos a iniciar por 1816? ¿Por 1808? Finalmente el capítulo de la independencia lo comenzamos en 1804, que es la independencia de Haití. ¿Por qué? Porque el pensar la historia y pensar la periodización fue un desafío enorme. Porque cuando pensamos en las etapas de la historia, lo pensamos también en términos eurocéntricos. En la prehistoria antigua, ¿no? La historia medieval, etcétera, etcétera. Son categorías que las tenemos muy incorporadas. Y si queremos trasplantar eso a América, ¿cuál fue nuestra edad antigua? ¿Cuál fue nuestro feudalismo? Grandes debates de la historiografía. ¿Existió un feudalismo en acá? Este problema de implantar las categorías. Por eso es que lo que hicimos fue tratar de construir una línea de tiempo y una periodización propia y ordenamos, como los grandes capítulos, desde ese lugar. Y luego, esta es la versión online ya, para que después la vean. Aquí fue donde dijimos, bueno, arranquemos por los orígenes. ¿Y cómo se llama? Se llama Los Orígenes. De poblamiento de América en adelante, punto. Luego sí seguimos por la América colonial, luego por la etapa de la independencia de la patria grande, y fíjense que las fechas también fueron elegidas en términos regionales, porque aquí el desafío era pensarnos como un todo, como un conjunto, con diversidad, porque una de las definiciones propias de la región es su diversidad, pero pensarnos de la totalidad. Luego el desmembramiento de América, que tomamos el concepto de desmembramiento y no balcanización, porque también nos animamos a preguntar o a cuestionar nuestros propios clásicos, como Abelardo Ramos, y decir, bueno, en realidad América Latina se balcanizó, los Balcanes se latinoamericanizaron, en todo caso. ¿Por qué usar un concepto referido a otras latitudes? Y el término desmembramiento aparece no solo en Manuel Ugarte, sino que aparece en la Carta de Jamaica, de Bolívar, donde él allí, en el mismo momento en que está sucediendo la revolución, advierte que es necesaria la unidad, que es necesario crear los Estados Unidos del Sur, como él lo llamaba, y para lo cual convoca un congreso en Tucumán, en Panamá, el Congreso de Tucumán, otra historia, convoca el Congreso en Panamá, el año 26, ¿sí? Que va a ser absolutamente boicoteado por justamente los grupos locales que estaban en contra de ese proyecto de unidad. Bueno, luego tenemos la etapa de consolidación de las patrias chicas, los estados oligárquicos. También hablar de oligarquía implica una definición teórica y no hablar de élite. Les voy tirando temas, después profundizamos en lo que tengan ganas, pero para mostrarles un poco cuáles fueron los debates, ¿no? De cómo organizarlo, en qué etapas separarlos, qué nombres poner, qué categorías usar. Y el siglo XX que lo marcamos desde la Revolución Mexicana, una revolución también silenciada, 1910, ¿no? 7 años antes de la Revolución Rusa y muy poco estudiada o conocida. Y aquí recorremos el siglo XX y llegamos al 2014, que fue el año en que cerramos la investigación. Después tuvimos un año de edición y de trabajo con las representaciones cartográficas. Los abordajes imprescindibles que les decían sobre mapas, nombres de América, símbolos patrios, la formación de qué pasa con la frontera, la lucha de las mujeres, constituciones nacionales, ¿sí? Una historia Mara, de las organizaciones regionales también. Mara, me gustaría volver al primer periodo que vos planteaste, porque como muchos de los militantes, de compañeros que están en la charla, creo que atravesamos las obras de Jorge Abelardo Ramos, Revolución y Contrarrevolución, o Historia de la Nación Latinoamericana. Nos enamoramos también de Ejército y Política, de Jauretche, ¿no? Cuando analiza las patrias grandes, las patrias chicas. Y quería volver porque Abelardo trabaja mucho este primer momento de
el tiempo de esta mirada hispanoamericana en el movimiento juntista, ¿sí? Que atraviesa Latinoamérica en esos años. Vos dijiste 1804 porque integrás Haití, está buenísima esa mirada que muchas veces queda afuera, ¿sí? Nosotros damos este periodo en tercer año de la secundaria. Bueno, borrado totalmente lo de Haití, casi ni se toca, ¿no? Pero no, me río porque siempre fue la etapa que más me costó dar. En secundaria, y por aquí hay una profe con quien trabajo en la UNLA, que hasta hace poco compartíamos comisión, y el periodo de la emancipación nos volvíamos locas para explicar por qué, cuál era la naturaleza política de esas revoluciones, que creo que es por ahí, Matías, lo que plantea. Claro, y a eso quería ir, porque también a los chicos les cuesta entender este periodo, cuando uno les habla desde una mirada de patria grande, ¿no? Y quizá ellos se sienten integrados, porque muchos de nuestros estudiantes son de los hermanos, son integrantes de los países hermanos latinoamericanos, tenemos chicos que son bolivianos, chicos uruguayos, chicos paraguayos, muchísimos. Entonces a mí me llena de orgullo cuando ellos empiezan a entender una mirada, una perspectiva latinoamericana, empiezan a comprender de que hay una historia en común que nos une, ¿no? Por eso yo quería que frenes ahí un segundo, explicar dos cositas de ese periodo, por qué hablamos y por qué para entender ese movimiento juntista tenemos que tener una mirada regional, ¿no? Sí, me parece central, Matías, lo que planteas, porque además es la etapa sobre la cual se construyeron todos los mitos de la historia oficial. Y es la etapa en la cual genera mayor cantidad de dificultades armarlos, porque están muy incorporados al sentido común. Entonces, cada una de las cosas que podemos plantear desde esta perspectiva genera un conflicto, porque dice, ¿cómo puede ser? Con María, que es la profe que te decía que dábamos clases juntas, siempre hacíamos como el juego de los presidentes, ¿no? Entonces decíamos, bueno, primer presidente en Perú, un correntino nacido en Yapeyú, San Martín, primer presidente en Sucre, un gran colombiano nacido en el norte de Sudamérica, Bolivia, ¿no? Primer presidente, entre comillas, primera junta, primera autoridad, bueno, ahora hablemos de la revolución si quieren, pero Saavedra, Potosí, provincias que participaron en el Congreso de Tucumán, mirás el mapa, digo, hay como elementos muy fácticos que vienen a interpelar. Perdón, se nos va a cortar, vamos a volver con el mismo ID. Perfecto. Se nos va a cortar, así avisamos. Yo escribí ahí en el chat. Dale, perdón. Perfecto. Voy a leer el chat primero entonces, mientras que se va. Sí, no, perdóname que estabas desarrollando. No. Bueno, aquí preguntan hasta dónde ha llegado el Atlas en el mundo docente. Nuestra idea es ponerlo a disposición del Estado Nacional para que llegue a todas las escuelas. En este contexto está complicado, las prioridades están en momento de pandemia, obviamente, pero nuestra idea es que pueda estar en la compu de los chicos, cuando las compus de los chicos comiencen a llegar, ¿no?